La ley establece que cuando uno tiene una lesión cerebral amplia, con solamente mantenimiento del sistema reticular activo, solo esta parte, no activo, sino automático ya lesionado, la muerte encefálica de la corteza y de los núcleos superiores implica igual muerte clínica. A estos sujetos se los usa para trasplante. O sea, son individuos, entre comillas, artificiales. Cuando una persona recibe un gran traumatismo, tiene un gran tumor o tiene una lesión cerebral cortical amplia, todos los núcleos superiores se lesionan y el individuo queda en una forma vegetativa. Entonces, esa nueva situación que no se había visto en muchas ocasiones anteriormente pasa a ser el coma vegetativo persistente. A diferencia del coma que se puede producir, por ejemplo, por aspirar gases contaminados, utilizar anestesia, lo que fuera. Entonces, las personas que respiran espontáneamente con lesión grave se denominan, desde el punto de vista legal, pacientes donantes de cadáveres. ¿Ya? Esa es la primera cosa que hay que hacer. Entonces, eso significa, en otros términos, de que la muerte biológica del organismo del hombre puede estar perfecto, completito, 100%. Pero si le falta la actividad cerebral, el Estado, las leyes, etcétera, etcétera, lo reconocen como cadáver. Pero para eso tiene que estar conectado a una máquina para que esa función cardiocirculatoria persista con la máquina. Que es el caso diferente del paciente que tiene una ruptura cerebral, queda en coma, pero sigue respirando espontáneamente. Entonces, para evitarnos problemas, esos pacientes no los tocamos. Pero los otros que están con respiración asistida y que tú les quitas eso y en 2-3 horas o días, 2-3 días se muere, ese paciente es un donante cadavérico. La pregunta es, esta segunda persona, la primera también, pero esta segunda persona, podría considerarse, este sujeto, ¿podríamos considerarlo como persona o no lo consideramos como persona? Yo veo una persona, no veo un cadáver hasta que esté muerto. Correcto. ¿Otra opinión? Salud. ¿Una persona? Defíneme una persona. ¿Qué es una persona? Alguien no puede razonar que... Ya, entonces, que no puede razonar, ¿qué es? Es un ser humano. Ya, entonces, vamos a ese principio que es muy de repente simple, ¿no? Medio simplón, pero lo estamos diciendo, ¿no? Para tener una capacidad pensante, ahí solamente a ellos podríamos darle la categoría de persona. Y eso, ahí viene el término ese que habíamos comenzado. El sujeto. ¿Qué es un sujeto? Aquella persona que tiene todos los derechos completos. De manera que en un paciente en coma que respira espontáneamente, no podemos invadirlo. Pero una persona que está con un respirador automático, que tiene lo mismo, y que se le pone el nombre de donante cadavérico, hay que diferenciarlo del otro, que es un coma vegetativo persistente. De manera que ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. Siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a hablar de la muerte. Entonces, ¡qué miedo! El paso de la muerte, atención, estaría dado como en el paso del nacimiento. Ojo, el anencefálico, cuando comienza ya a procesar hasta llegar a la adultez, hasta la vejez y hasta la muerte, hay una cosa homóloga, el razonamiento. Si el individuo tiene razonamiento para los efectos legales, éticos, para el trasplante o para las condiciones que ustedes quieran, aprendemos a calificar a las personas. Ahora, si alguien dijera es una persona muerta, no tiene sentido. Un sujeto, un cadáver, ¿tiene algún derecho? ¿Qué derecho podría tener un cadáver? ¿A ser enterrado normal? ¿Derecho a ser enterrado? No sé, pero en algunos de repente los creman en otras partes. Derecho, no sé, pierde todos los derechos. El derecho lo asume ya el familiar, que tiene que enterrar al muerto, ¿no es cierto? Por eso es que un cadáver, en realidad, nosotros estamos en una cultura de idolatría del cadáver. Nosotros los seres humanos queremos a nuestros cadáveres, queremos que estén en polvo ahí puestos en algún lugar, los vamos a venerar, ya son huesos, ya se los comieron los gusanos y seguimos venerándolos. Yo tengo el cráneo Natural, el hombre es el único, los pocos
animales que honran a sus muertos. ¿Y los elefantes? Muy pocos, salvo los elefantes, los otros animales no tienen una conciencia clara de esa reminiscencia ritual. ¿Qué es ritual? ¿No es cierto? Eso es cultura, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver entonces el concepto de muerte. Entonces, el concepto de muerte, el más clásico, es el que vemos en las películas, ¿no? Cuando se muere, ¿cierto? ¿Qué es lo que no tiene? Lo primero que no tiene es falta de respiración. Después le tomas el pulso, no hay latidos. La respiración no existe, está muerto. Entonces, la muerte clínica es fácil de diagnosticar. Pero yo les preguntaría, ¿es factible en estos tiempos hablar de muerte? ¿Ustedes han visto la película El Proyecto Lázaro? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? ¿Quién la ha visto la película del Proyecto Lázaro? A ver, danos una síntesis así en 5 palabras. Así, ¿de qué se trata? Sí, ¿se trata de qué? Se trata de alguien con una enfermedad terminal supuestamente ya muerto que lo van a revivir por mediante... Ya, correcto, ¿no es cierto? Entonces, él ha dicho una palabra sagrada, revivir, ¿no es cierto? O sea, ¿existe la posibilidad de revivir? Bueno, teóricamente sí, ¿no es cierto? Por lo menos yo puedo, imagínense una persona que se cae, esto ha sucedido, en el río Potomac, el nombre es feo, pero existe, en el río Potomac se cayó un avión con 60 pasajeros y algunos de ellos se ahogaron y los rescataron y los llevaron al hospital en calidad de muertos. El agua se congela ahí a la temperatura de 40 grados bajo cero. Y los muertos tenían 40 grados, eran unos témpanos de hielo. Entonces los calentaron, etcétera, etcétera, los pusieron en condiciones y intentaron revivirlos, les pusieron respiradores y todo, y revivieron. O sea, la hibernación por hielo puede llegar hasta 40 minutos. Eso no está escrito así nada más, ¿no? Porque imagínense las condiciones para pasar a hielo, o para que muera por ahogamiento por hielo, y es muerte, pero es una muerte estática. O sea, revivir tiene sentido. ¿Qué más dice la película? O sea, Usemos hielo. Sus recuerdos intentan conocer sus recuerdos a través de un aparato. Ya. Y, o sea, conserva los recuerdos de esa persona, solo que no los conserva total, o no los claramente. También... Pero vean la película. ¿Cuál es la reminiscencia de esa película? La moraleja, si quieren llamarlo. Este hombre, efectivamente, es un hombre joven, fabuloso. ¿Cómo es la juventud, la belleza? ¿Qué cosa no es la juventud? Dios mío, no la pierda la juventud. En vez de estar sentados en clase, deberían estar en el mundo, caminando en motocicleta, visitando... Bueno, despertemos. Estamos en salón de clase, ¿no es cierto? Entonces, perdón. A experimentar con él. Claro, no. Entonces, ¿qué pasa? Que él, siendo un hombre fabulosamente, inmensamente, se enamora de una joven. Y se enamora hasta el tuétano. ¿Alguno se ha enamorado hasta el tuétano? ¿Saben el término? ¿A qué se llama? ¿Alguno de ustedes se ha enamorado? ¿Tú se ha enamorado? ¿Nunca? ¿Tú? Uy, las chicas, tú. ¿Ya viste? O sea, uno se enamora. La bioética permite la justicia. Entonces, este muerto, señores, esto es lo que estamos comentando, había vivido una vida muy amplia y había tenido ese amorío, ¿no? Esa es la parte ya sentimental, ¿no? Pero lo cierto es que él se da cuenta, hombre exitoso, a los 20 y tantos años era millonario, era un hombre con todos los potenciales, tiene un problema de un tumor detectado. Entonces, él para poder, bueno, ¿hasta qué edad quería vivir con él? ¿A cuánto? 65. Tú, mano, tú no llegas. ¿Tú? Hasta que tenía autonomía, ¿no? En facultad. A ver, ¿hasta cuándo te puedes orinar solo? Sí. No, pero la fin de la vida es horrible. Dios mío. 100, 120. 100. Bueno. 100 es una buena edad. 100 es una buena edad. Bueno, miren, yo lo que diría, llegar, como están diciendo, autónomo, ¿no? A que seas autovalente, no que te estén llevando. Bueno, lo importante es que en esta película, eso era el objetivo, ¿no? Entonces, él
entra en un programa de hibernación. Entonces lo congelan y lo dejan en un lugar. Teóricamente, después de 70 años, él se despierta. O sea, lo reviven. Entonces ahí viene el primer problema de lo que estamos haciendo ahora. ¿Cuándo es la muerte? ¿Cuándo es el fin de la muerte? ¿Cuándo termina la vida? ¿Cuándo? Si ahora hay clonación. Si ahora hay hibernación. O sea, no hay un tiempo Cuando el alma se va. cuando el alma se va. Para los que quieren, los que creen y los que no creen en el alma, ¿a dónde se va? ¿No es cierto? Bueno, lo práctico de la película, que es lo que estamos viendo, es que no hay un finito de la muerte. Hoy día con lo que estamos especulando, el día que se detecte cómo funciona el envejecimiento, que el envejecimiento es beneficioso, porque ¿qué sería si todos viviéramos? Imagínense. Yo regreso acá a los encuentros de 120 años. A ver, alumnos, vamos a ver si acuerdan de la clase. Y ustedes también, sí, pensamos, oiga, ¿cuántos años pasarían? Bueno, la renovación por generaciones es importante. Entonces la muerte, para empezar, no tiene fin, no tiene un periodo limitado. Hoy. Siguiente. ¿Por qué? Porque hasta el último mitocondria es el último baluarte de la vida de hoy. Bien, ¿cómo se hacía la detección de muerte antes? Lo que estamos viendo ahora, lo que ustedes saben. Los romanos ya sabían, los egipcios ya sabían cuándo se moría. Algunos ya intentaron la respiración, el espejito, ¿no? Todas las cosas sencillas, ¿no es cierto? Los han tratado con el espejo, está viva, está muerto. Fácil. Luego entonces, con estos procedimientos, alguien pues, ya detectó el pulso. Entonces ya dijo, ya había una relación biológica. Pero después, el más grande de los digamos, precursores de esto fue Bichat, que se encontró, de alguna manera teorizó que la muerte era un proceso paulatino y que en los tiempos modernos se habla de la parada respiratoria, la parada cardíaca, el colapso y la muerte final. Interesantísimo, ¿no? Miren, en los ratones, ustedes ya no usan experimentos en ratones, ¿no? Pero cuando estábamos con las ranas, cuando estábamos en la universidad, con una pitita se agarraba la aurícula de rana y se apretaba en los teóricos puntos de la aurícula. Podíamos eliminar el marcapaso superior, medio, tenemos 3 marcapasos, ¿no? Y hay un automático abajo, que es el que está en el nodo aurículo-ventricular. Entonces nosotros cortando lo que fuera, podíamos determinar que el corazón y el pulmón tenían muertes diferentes. Y en la práctica es así. Cuando ustedes tienen primero hay un paro respiratorio, en una unidad de cuidado intensivo. El paciente lo primero que hace es deja de respirar. Uy, dejó de respirar. Oiga, golpes. Primero un puñete, después lo aprietan. Y el monitor está ahí, el electrocardiograma está. O sea, quiere decir que la muerte respiratoria precede a la muerte cerebral. ¿Cierto? Este hombre está. ¿Qué pasó? ¿Cómo se ve los pálidos? ¿Qué tienes? Pero en el caso de que tiene muerte cerebral, ¿cómo sería? Ya está muerto técnicamente. La muerte cerebral significa destrucción. Miren, el cerebro en 3 minutos, en 4 minutos se muere. De respiración. Se muere. Los que van a hacer anestesia, los que van a hacer cirujanos, los que van a trabajar en cuidado intensivo, 3 minutos tenemos para revivir. 3 minutitos. Bien, entonces, podemos hablar entonces de estas muertes, ¿no? La muerte absoluta, ya pues no hay nada. Y una muerte intermedia, relativa, en la cual hay la posibilidad de revivir, que solamente se quedaría a ese fenómeno de la película o al teórico que vemos nosotros en un ahogamiento en agua congelada, o lo más común cuando vemos un paro cardiorrespiratorio. Estás agarrando, manipulando, un rayo, lo que sea, te paraliza la respiración y todo. Si no te reaniman, fuiste. Fíjense. De manera que en ese sentido, en los años 70, 68, precisamente, un señor que se llamaba, bueno, uno de los que trabajaba que lo hemos visto y lo vamos a ver nuevamente cuando hablemos de investigación, de ética de investigación, el doctor Beecher, con un grupo de personajes, hizo esto que se llaman los criterios de Harvard. ¿Por qué? Porque en esa época ya
el famoso doctor Barnard, que era el especialista en trasplante de corazón, había hecho el primer trasplante de corazón. Pero para hacer trasplante de corazón tenías que tener un donante vivo o muerto. ¿Ah? ¿Vivo? ¿A un vivo se puede sacarse un corazón? ¿A un Aztecas. muerto se le puede pasar un corazón? ¿Cómo? Una muerte cerebral. Entonces ya ahí aparece ese criterio. Entonces la pregunta sería, ¿quién tiene muerte cerebral? Entonces la muerte cerebral hoy día la diagnostica cualquier estudiante de medicina que haya aprobado el curso de bioética y esté en cuarto año de... Pero acá veo que no sabe. ¿Cuáles son los criterios de muerte cerebral? Pero No no sabe, sé, me sabe. da miedo. A ver, ¿quién quiere decir? ¿Alguna persona inteligente? ¿Criterio de muerte cerebral? Dios mío, lo que es delegada no me va a hacer quedar mal. ¿Cómo sabes que un paciente está de muerte cerebral? Primero los ojos. Primero no tiene actividad, no mueve. Segundo, Estímulos visuales. No. el estímulo no. Tercero, ¿cómo están sus pupilas? Estáticas. No responde a la luz. Midriasis. No se los jalan, pues este año, no sé. Bueno, lo importante entonces es que los criterios de Harvard enseñaron el límite de la muerte clínica. Un gran avance, ¿eh? Un gran avance. Porque antes no había ese criterio, no había esa secuencia, no había esa... Que lógicamente había que utilizarla pues para escoger al que era donante cadavérico. Del coma... ¿Y si el muerto se venga? Perdón. Nada. Siguen. No sé, Bueno, como ahí está. Ya que... lo dije. Siguen. Y acá solamente añadimos este criterio, ¿no? Muy científico, avanzado. Isoeléctrico. Siguen. Pero no es necesario. Siguen. Jurassic Bueno, ya Park. ustedes han visto la película y saben bien que teóricamente es posible utilizar los cromosomas de la mosca que había acá, que había picado a un dinosaurio, y esos genes del dinosaurio teóricamente podrían establecer. O sea, Hipotéticamente, hay ¿no una realidad sería? que se puede hacer, ¿cierto? Hoy día utilizando la genómica, utilizando los genes, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Es una cosa fabulosa acá, tenemos el doctor Fuquita que hace sus experimentos arriba, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo hacen para hacer esas cosas tan sofisticadas? De un poquito de una célula del cachete interno, te sacan todo. Bueno, lo que quiere decir que la muerte no es, en el tiempo moderno, el fin de la vida no es la muerte clínica, ¿cierto? ¿Cuál es la identidad del ser humano? ¿Cómo sé que yo soy yo? ¿Cómo sabe que tú eres tú? ¿Cómo sabemos? La personalidad. ¿Puede ser? ¿La puedes medir? ¿Qué otra identificación tenemos? La huella digital. ¿Y la otra? El ADN. ¿No es cierto? O sea, mira, teóricamente el ADN puede ser potencialmente, teóricamente. ¿Ha habido clonaciones o no? ¿Han clonado en células? Sí, entonces esa ficción que antes era, esto es película, ¿no? Siguiente. Bien, siguiente. Bien. En los años 50 en Estados Unidos viene una viejita que se llamaba, bueno, ella era viejita en esa época, que se llamaba la doctora Kubler-Ross. Era una mujer suiza que había emigrado a los Estados Unidos y que se dedicó toda su vida a estudiar, le encantó pues el tema de los viejos y de la muerte. Entonces estudió y vio pues que efectivamente los seres humanos pasamos por esa etapa penosa de llegar al envejecimiento. Y el envejecimiento, que puede durar años o decenas de años, a partir de los 60, 70 años ya estamos en vejez, ¿no? Tercera edad, después viene la cuarta edad, qué sé yo. Lo importante es que esta doctora hizo todos estos estudios y publicó muchas cosas. Y tuvo una ventaja que les enseñó a nosotros a entender cómo es la muerte humana. Siguiente. Entonces la doctora Kubler-Ross se dio cuenta, se dio cuenta de que era necesario que los médicos sobre todo, entiendan la muerte, porque hasta ese momento nadie había hecho ninguna lucubración sobre la muerte, simplemente sabíamos que se morían. Y la persona más cercana a la muerte es el médico. También el abogado a la hora del testamento, pero el médico es el que generalmente
lo trata y, bueno, no digo lo mata, pero si no, después de muerto le da la certificación. O sea, ¿quién está más ligado al muerto? El médico. Todos nosotros. Siguiente. Entonces, ella se dio cuenta de algo importante y tiene una teoría interesante. Los criterios de la muerte Kubler-Ross. Que significa que el ser humano, cuando llega a la parte final de su vida, se hace algunas preguntas, tiene algunas actitudes. Entonces ella estadísticamente logró encontrar que habían 5 actitudes importantes. Y las calificó. Primero hay una negación. Dice, ¿por qué a mí, Señor? Pero el Señor tiene usted que hacer por sí, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me ha tocado? Y trata de explicarse las cosas. 2, viene la ira. Maldición a mí. Dios ya no existe, ya no existe. Eso es una etapa normal. Luego viene un pacto. La gente, después de tantos, se sosiega y piensa que sí, pues tengo que morir. Y después viene una parte que es el autohundimiento, que es la depresión. Es normal, ¿no? Es normal. Claro, a un joven es difícil que le pase eso, pero imagínense que a un joven le dé una leucemia aguda, o un cáncer. Un joven de 25 años con cáncer de estómago. Voy por el cura de inmediato. SIDA. O SIDA, bueno, pero el SIDA todavía tiene una salida. ¿SIDA? No, el SIDA, hoy día pues ya el SIDA, incluso puedes convivir, puedes tener hijos con SIDA. Sí, se puede. Ya, tampoco Bueno, exagerando. pero ya no es pues la enfermedad mortal. Ya no es. Bueno, entonces, y por último, entonces, ¿qué es lo que nos ha enseñado esto es para lo que hacen las especialidades de los confines de la vida? Entonces, uno puede buscar la forma de utilizar, ahí viene lo que decía la doctora Luisa ahora, como Kant, darle respeto, dignidad a la salud. Eso es lo que hay que buscar. Y eso se puede hacer no aislándose el paciente, ¿no? Porque el paciente tenga ira, te puede hasta agredir, ¿no? Entonces, he visto cuidados intensivos cuando venía un fulano con su pistola, un policía puso la pistola y dijo, si a mi mamá le pasa algo esta noche, doctor, pues vas a hacer tiro al blanco. Imagínate, la ira. Ya no es el paciente, pero es la ira del familiar. ¿Cómo? Ustedes no han visto las reacciones que pueden tener en la muerte. Siguiente, sobre todo de la familia. Entonces, acá viene el concepto que hablábamos de morir con dignidad. Significa morir con dignidad, significa morir en las condiciones ideales, etc. ¿Qué es lo que debemos procurar? Siguiente. En ese sentido, entonces, ya la taxonomía médica, en general, ¿Qué pasó acá? la analogía, todas estas cosas, han definido algunas cosas importantes. Entonces, vamos a ver unos términos que para ustedes deben ser nuevos de repente, pero que son importantes. Ahí están esos términos, ¿no? Entre otros hay, por ejemplo, ortotanasia, distanasia, encarnizamiento terapéutico, etcétera, etcétera. Son términos que se van a establecer alrededor del circuito de la vida, de la muerte natural, de la prolongación innecesaria de la vida, de las drogas que no modifican la vida y de las situaciones relacionadas con la intervención humana en la muerte de los demás. ¿De la eutanasia? No, yo estoy tratando de matar a todos los que no aprueban el curso. Siguiente. Dale. Bien, entonces vamos a ver algunos de los términos que hemos visto ahí. La primera sería el concepto de paciente terminal, ¿no es cierto? Ustedes han oído hablar de terminalidad, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es terminal? El que es terminal, ¿no es cierto? Pero miren, la insuficiencia renal se denomina terminal, pero no es terminal. Pero las otras enfermedades, sobre todo los cánceres avanzados, por sus características, obviamente son terminales. No el cáncer, sino el cáncer avanzado, ¿no es cierto? Una persona que tiene cáncer de mama con metástasis cerebrales, pulmonares, óseas, es terminal, ¿no es cierto? Por lógica. Pero el cáncer en sí no es terminal, ¿no es cierto? Ahora, con las nuevas drogas. Bien, entonces, las terminalidades se achacaban hace tiempo a las enfermedades, como ustedes han dicho, ¿no? Por ejemplo, el SIDA, las enfermedades crónicas degenerativas, ¿no es cierto? Los problemas que tienen que ver con degeneración, deterioro, etcétera, etcétera, y que cualquiera con una simple mirada puede ver la calidad de vida, ¿no es cierto? Y mirando nomás acá, por el peso nomás, hay algunos que no van a llegar a los 30 años. Es un criterio, ¿no? Nosotros también
usted quiere llegar a los 100 años, está bien, pues, porque uno cree eso, ¿no? Pero uno solamente con la visión podría llegar a hacer el diagnóstico terminal. ¿Sí o no, delegado? Correcto. Siguiente. Bien. El otro es el concepto que tienen que hacer del paciente crítico. ¿Quiénes son pacientes críticos? Todos aquellos que tienen gran inestabilidad en cualquiera de sus funciones. Uno que respira mal, enfermedad pulmonar crónica. Uno que tiene insuficiencia cardíaca, funciona mal el corazón. Uno que tiene los riñones reventados, igual. Todos aquellos que tienen, pero condiciones agudas, por periodos cortos, de inestabilidad. Esos son los pacientes críticos. ¿Quiénes son? Los de cuidados intensivos, los que están en las unidades coronarias, respiratorias, etcétera, etcétera, que tienen agudeza de enfermedad. O sea, tienen características y tienen una cosa en común, la posibilidad de recuperación. Aunque sea una en 1000, pero tienen capacidad de recuperación. Ustedes cuando entren a los cuidados intensivos y vean los traumáticos, los traumatizados, los politraumatizados, y vean pacientes que realmente un sol se recupera. No, pero no son terminales, son diferentes. Siguiente. Entonces, ahí hablaríamos ya definitivamente de los dos tipos de pacientes, ¿no? Entonces, el paciente terminal, el que tiene una enfermedad progresiva, que hemos ya mencionado. Segundo, que tenga una posibilidad de vida no mayor a ojos de buen cubero de 6 meses. Tercero, que no haya un tratamiento específico para curarlo en ese momento. ¿Cierto? Paciente con cáncer, ¿no? Pues está avanzado, ¿qué se va a hacer? Porque hay algunos cánceres que aún avanzados pueden retroceder. Y por último, los pacientes críticos. Todos ellos tienen una enfermedad muy aguda. Segundo, que tienen todo lo que ustedes quieran, inestabilidades, que pueden matarlos, pero tienen una posibilidad de recuperar. Entonces ustedes, ahí viene bien fácil, ¿no? Es como cuando uno separa, hace una discriminación terminal de crítico. Y eso es importante para los efectos de la clase. Siguiente. De manera que en ese sentido han aparecido algunos terminajos, como por ejemplo todo este mapa que ustedes ven acá. Entonces ahí está el paciente crítico con sus características y el paciente terminal. Y pues, siguiendo las líneas, un paciente terminal podría pasar al concepto de ortotanasia o muerte natural, siguiendo la línea punteada, pero también podría pasar por este camino que se llama la distanasia, que es el uso de medios desproporcionados. Ahorita lo vamos a ver con calma. Entonces, quiere decir que el paciente crítico podría convertirse en terminal, o el terminal podría convertirse en crítico. ¿Se entiende o no? Por ejemplo, un paciente terminal. Un ejemplo de paciente terminal con todo lo que hemos hablado. Ya. Muy avanzado. Cáncer al estómago. Muy bien. Cáncer del estómago, pero muy avanzado. Entonces, terminal. ¿Ese terminal puede convertirse en paciente crítico o no? Pero lógico, ¿no es cierto? Imagínense que se corta un dedo, se corta uno y comienza a sangrar. ¿Cierto? Está metiendo la mano y se corta la botella y se comienza a sangrar, sangra. Se convierte en crítico. ¿No es cierto? Por ejemplo, un paciente que tú has dicho, ¿tú dices? No, lo que dijo y qué pasa avanzado. Ya, pongamos, que le dé una apendicitis. Se convierte en crítico, ¿no? Pero si es, digamos, en el caso de una paciente de cáncer de cuello uterino, fase muy avanzada y ya es terminal, o sea, ¿cómo pasaría a crítico si es que ya es terminal? No puede, pero es que tú le puedes, si tiene 6 meses y tú le agarras en el primer mes, teóricamente, hacer una apendicitis, pues tienes que operar la O sea, apendicitis. sería, claro, crítico para esa Pero situación. luego se puede morir en ese momento. Claro, lógico, güey. A eso voy. O sea, la terminalidad y la criticidad tienen sus propias acepciones. Por eso el esquema lo determina. Igualmente, el paciente terminal el crítico podría pasar a terminal, ¿no es cierto? Ya tienen 20 días, lo tratan y no sale, y ya está deteriorado, ha perdido 20 kilos, no puede salir del respirador. Eso se ve en los pacientes con enfermedades pulmonar crónica obstructiva, se ve con frecuencia. Muy bien. Y por último, podemos también entrar a tallar ya en las actividades donde interviene el médico, como son la eutanasia y la muerte asistida. El homicidio asistido, o también le llaman suicidio asistido. Muy bien, sigamos.
Bien, entonces ortotanasia viene de la palabra orto. ¿Qué quiere decir orto? Orto. ¿No es cierto? Entonces, son aquellos pacientes que tienen muertes naturales. O sea, es el muerte que se muere en el campo solo, sin ningún problema, se muere tranquilamente sin asistencia de ningún tipo. O cuando uno está en un tratamiento intensivo y ya no hay nada que hacer y se decide retirarle el tratamiento. Eso se llamaría ortotanasia, muerte natural. ¿Cierto? Obviamente hay que escoger a quién se muere en muerte natural de alguna manera. Y distanasia viene de la palabra, ¿de qué palabras viene? Dis, ¿qué quiere decir dis? Malo, doloroso, ¿no es cierto? Claro, pues distanasia vendría a ser una muerte, estaría dentro de las muertes indignas, es una muerte con dolor, es una muerte con desazón, es una muerte fea, en términos generales, ¿no es cierto? ¿Y cuándo se produce? Cuando erróneamente los médicos aplicamos tratamientos desproporcionados a los pacientes terminales. Y yo lo he visto con cierta frecuencia. Y saben que ustedes cuando vayan, les invito a que vayan al Hospital Sabogal, a todos los hospitales de la Seguridad Social, del Ministerio de Salud. ¿Qué tienen? Pacientes terminales. ¿Dónde? En los cuidados intermedios, generalmente. ¿Por qué? Porque como ahora no puedes abandonar al paciente, lo llevas al hospital y tienen que aceptarlo, nadie se va a arriesgar. Entonces lo meten. Eso es distanasia. Cuando tú le das un tratamiento y prolongas innecesariamente la vida de un paciente, innecesariamente, se llama distanasia, encarnizamiento terapéutico o distanasia, ¿no? Que son términos que teóricamente deberíamos saber manejar. Siguiente. De manera que con esos dos conceptos ya ustedes pueden manejar de una manera bastante acertada. Entonces, cuando nosotros a un paciente le damos medios proporcionados, estamos haciendo lo que se llama una ortotanasia. Le pones una sonda, le pones de repente en alguna circunstancia un tubo endotraqueal, ¿cierto? Le pones un suerito, le pones una sonda nasogástrica, en algunas, no siempre, se convierten en medios proporcionados. O sea, hay que dejar morir a la gente, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? No se puede estar prolongando la vida de las personas, oye, viejitas de 80 años, se mueren, tienen que morirse, puede ser peor. Y se están boqueando con neumonía. Y si tiene cáncer, tienen que dejarla morir. Pues. No se puede hacer esa cosa. Sería un pecado, ¿cierto? En algunas circunstancias. Muy bien, entonces, siguiente. Y llamamos medios, siguiente, desproporcionados cuando a los pacientes terminales les colocamos, como su nombre lo indica, medios desproporcionados. Ponerle un respirador a un paciente terminal es un crimen. Operación parenteral, drogas de quimioterapia, lo que fuera. Incluso a veces drogas vasoactivas, ¿no? O sea, drogas que sirven para mantener la presión arterial. De manera que solamente se permitirá uso de estos medios a los pacientes adecuados. ¿Quiénes son los críticos? Solo los críticos. ¿Quiénes? Los que pueden recuperarse. Siguiente. Bien, entonces ahí están los medios que más o menos se estilan utilizar. Creo que voy a llorar. Están dentro de esta, digamos, clasificación, ¿cierto? Pero a veces es un poco difícil, porque eso no lo quiero confundir ahora, porque estamos a la hora del almuerzo. Pero en algunas oportunidades no es fácil determinar cuál es un medio proporcionado para determinado caso. Por ejemplo, puede ser un medio desproporcionado. Por ejemplo, un paciente que lo van a operar le ponen una sonda nasogástrica. Es un medio que no se puede saber si es proporcionado o desproporcionado. Pero un paciente en coma, que está en coma vegetativo persistente, la sonda es lo mismo que su boca. O sea, ya no puede comer, no puede masticar. Entonces, es dependiente de la sonda. Si usted le tiene la sonda, se muere. En cambio, los pacientes que no necesitan, que pueden comer, aunque sea con la ayuda de otros, los pacientes pueden tener la capacidad de sobrevivir. Pues un medio desproporcionado se puede convertir en proporcionado y viceversa. Depende de la calidad del paciente. Entonces, a veces no es fácil determinar. En términos generales, sí, ¿no? No le pongas, incluso podríamos llegar al extremo, es decir, no tocar al paciente para que esté en condición de terminalidad, dejarlo que se muera. No hacerle nada. O sea, mantenerlo despierto. Ahora, lo cristiano, lo práctico es
ponerle una sonda, ponerle sedantes, tranquilizantes, evitar que el dolor, etcétera, 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 etcétera. ¿Entiendes? ¿Sí? En ese caso, una hemodiálisis, Ya es desproporcionada para el terminal. Creo que no voy a opinar de esto, me da mucha pena. pero, o sea, digamos, bueno, para un terminal, porque claro, o sea, a mí no me sirve el riñón, me hacen hemodiálisis, pero el resto de mi, o sea, mi cerebro y todo Claro, eso claro. funcionando, ahí sería proporcional. Claro, el ejemplo sería mira, es bien bravo. Imagínate una persona de 60 años, una vieja, que llega al hospital con insuficiencia renal. Ya, es el diagnóstico de todos los días. Ustedes que van a ver hipertensión, diabetes, van a encontrar que esos son los pacientes más comunes. El problema es qué hacemos con el paciente. Obviamente tiene que entrar a diálisis, ¿no? Peritoneal, a ver, por una temporada, pero lo más probable es que termine en hemodiálisis. El problema es, ¿a un paciente de 63 años le podremos trasplantar el riñón? Probablemente sí, Sí se puede. probablemente sí. Pero, ¿ustedes creen que en los programas de diálisis se dan riñones a las personas mayores? Ya que sean 73 años, ya que sean 80 años. Difícilmente, ¿no? Entonces, son pacientes terminales de verdad. Lo que pasa es que hay 7.000, 8.000 pacientes con hemodiálisis que son la mitad mayores de 60 años y que no tendrán jamás la posibilidad. Los únicos, de los 7.000, 8.000, habrá unos posibilidad para trasplantar unos 500, máximo. O sea, que sean realmente tributarios. El resto deberían morirse. Oiga, esas palabras son palabras gruesas. Podríamos decir a la población, ¿saben qué, señores? Tienen que morirse. Muérase. Pero nosotros, desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista del médico personal, desde el punto de vista personal, ustedes tienen abuelitos, tienen padres, están en estas edades. ¿Qué hacer? Bien, entonces ahí está el problema. Rezar. Bien, entonces ahí viene el concepto de la eutanasia. Ya la eutanasia es palabras mayores. Ya la eutanasia tiene que ver con la intervención externa en un sujeto para acortarle la vida o acortarle el sufrimiento. Entonces, miren, cuando nosotros veíamos el mapa del aborto, estaba extendido por todas partes, todos estaban de acuerdo. Pero en la muerte, miren, solo los países que están en color tienen algo que ver con la eutanasia. Y solamente Estados Unidos, en parte Holanda y el estado de Vermont en Estados Unidos son los únicos que hasta ahora tienen una licencia amplia para aplicar la eutanasia. Ahí sí, teóricamente puede ir la persona y decir, ¿saben qué? Mi familiar, yo o lo que fuera, tenemos esas condiciones, por lo tanto, solicitamos, no se autoriza la eutanasia. Ningún otro país te permite eso. Bien. Entonces acá esto sí que tienen que entender bien, por favor. Este es un esquema nada más que para poder entrar al tema. Hay dos tipos de eutanasias, la eutanasia activa y la eutanasia pasiva, ¿no es cierto? ¿Cómo se entiende? Para complicar, o sea, para aclarar o complicar el caso, se utiliza la palabra directa o indirecta. Entonces, la eutanasia, teóricamente, es la capacidad que tenemos, porque tienen sus perritos, habrán visto que cuando los perritos llegan a los 15 años, son viejitos y los tienen que llevar. ¿Cómo hacen? ¿Alguna vez ha llevado alguno de ustedes? ¿Tienes perros, no? ¿Qué han hecho con tu perrito cuando estaba viejo? ¿Le hacían respiración boca a boca? ¿Cómo hacían? Los inyectan. ¿Ah? Los inyectan. ¿Cómo lo matan? Con una inyección. ¿Qué inyección? El perrito lo Farmacología. anestesia. No, anestesia tanto tampoco. De verdad, no, el perrito le pusieron anestesia en gran cantidad para que su corazón no. se relaje. No, oye, ¿qué? De verdad. No. De verdad, con el Tú perrito. agarras al perro y le pones un sedante. ¿Qué hace el sedante? Lo duerme. ¿Y después qué le ponen? Un relajante. El relajante. Qué mal. Pero ustedes ya pueden trabajar con eso. Ustedes pongan su aviso ahí. Matamos perros. Gracias. Esa es la forma de matar un perro. Es la forma más sencilla y más inocua. Y a un hombre también. Podríamos matar. No hay necesidad de ahorcarlo, patearlo, ponerlo un puñetazo. ¿No? Los sedas con un par de ampollas de Rohypnol, de esas drogas que duermen. Y ahí encima le pones un relajante. A los 5 minutos. Doctor, no hay idea. ¿Qué pasa con la ortodoncia? Ortotanasia. Ortotanasia. No, ortotanasia es dejarlo morir. Bueno.
Entonces, habría o sea, el hecho de cargar sí, cargar una ampolla y ponerla a un paciente con o sin su consentimiento vendría a ser una eutanasia directa, eutanasia directa, activa, ¿cierto? Entonces la pasiva sería lo contrario, ¿no es cierto? Retirar el tratamiento que le está sosteniendo, retirarlo. No es eso orto, no No, esa es ortotanasia, es muerte natural. Entonces, cuando tú retiras el tratamiento, se llamaría pasiva. Y lógicamente, si es directa o indirecta, dependería del hecho de retirarlo activamente o no. Esa es la idea. ¿Cómo? ¿Y cuál es la diferencia entre ortotanasia que era natural? No entiendo. La ortotanasia es muerte natural, cuando tú lo dejas morir solito. ¿Y por qué simplemente no lo dejan morir solito? No, pues porque hay muchas... Las razones dependen de las personas. Si tú ves un paciente terminal que está sufriendo con metástasis óseas, con dolor, con angustia, es terminal, ya no puede respirar, está con esclerosis lateral amiotrófica, no puede parar, no puede vivir, ¿no? Entonces, alguien tiene que tener compasión por esas personas. Y la mayor parte, señores, ustedes que nacen de familias de muchos hijos, van a ver que con las generaciones nuevas las familias se van quedando solas. En Estados Unidos el 80% de personas adultas mayores viven solas, viven en homes, porque ya no hay familias en Estados Unidos. El hijo a los 15 años ya tiene que irse, a los 18 ya no está. No creo que sea ese solo el único Ustedes van a motivo. Estados Unidos y encuentran en las casas, no encuentran jóvenes, solo son los dueños de la casa, están entre los 40 y los 70 años. A los 60 años se van a los homes, cada uno vive su vida y se muere. Ese es el ciclo de vida. En Suiza están peor. Acá no, acá el viejito lo sacan al sol, ¿Por qué saca? Mi abuela se escapa de la casa. Lo apapachan. Es un culto muy interesante. Pero Y en ¿saben China qué? también. En el tiempo se va a perder. Y se va a perder porque las familias cada vez tenemos menos hijos. Si ustedes terminan, ¿a qué edad terminan ustedes? A los 40, 30 y tantos años terminan la carrera. Ya no se pueden casar. ¿Se dan cuenta? Entonces, antes no, antes la chica a los 16 años ya estaba. Pues, Pero hay casándose. carreras donde no pasa necesariamente los de medicina. No vaya a decir que somos solo los únicos. Doctor, mi abuelo tiene 98 años y vive solo. ¿Pero ven? ¿Pero por qué vive solo? Solo. ¿Qué quiere? Hombre. Hombre. Pero es autovalente. Sí, Claro, completamente. claro. Pero nos vamos a 98 dejar a la años que puede abuelita. hacer lo que quiera, claro, Dios mío. Puede tener hasta su novia. Pero, lógicamente, los que no tienen esa capacidad. Oye, la vejez es terrible. Uy, Dios mío. No, Los en que mi están caso sanos, yo no me imagino vivirse mi sanos. abuelita, aunque es muy gruñona a veces, pero no sé, me cae a veces mejor que mi mamá, aunque suene un poco loco. Muy bien, muy bien. Bien, entonces, este cuadrito, estúdienlo y con los profesores más o menos traten de sacar el problema. Por ejemplo, la eutanasia pasiva. Yo creo Eso que sí depende. Es un tema que ustedes deben conocer. Cuando un paciente está en terminalidad y cuando ustedes saben que el tratamiento y la promoción van a pasar al proceso de eutanasia, esa valla que le llamamos ahora limitación del esfuerzo terapéutico, eso es lo más importante que hay que entender ahora, y miren, está bien graficado, es retirar un tratamiento, pero ojo, en un paciente terminal o lo que fuera, que la enfermedad lo mata sola. Porque imagínense, ustedes saben lo que es el Guillain-Barré. ¿Saben? No saben. Más o menos. No me digas que no saben lo que es el Guillain-Barré. ¿Qué es el Guillain-Barré? A los nervios. Pero háblame como médico, porque tú estás hablando como grupo. ¿Qué cosa es eso? La parálisis ascendente. Ah, qué lindo. A ver, ¿cómo es? Explícala, porque la doctora no sabe. Dile. Estudiante de medicina del 4º año, de la Facultad de Medicina de Harvard. ¿Sí? En lo personal yo no tengo nada en contra de que un anciano iba solo siempre y cuando él lo haya decidido, no sus hijos, porque en Estados Unidos creo que más lo hacen ya hasta para deshacerse del Estoy de abuelo. acuerdo. Muy bien, estamos. Ya, dile. Igual yo jalo a mi mamá si Ya. me reniegue. Ya se comienza Necesito a alguien a que me ayude a cuidar a los niños cuando los tenga. Ay, paralizar los pies. Como su nombre lo indica, es una parálisis nerviosa ascendente.
que empieza por las extremidades, los músculos estriados de las extremidades inferiores y va subiendo hacia arriba y llega hasta el encéfalo. Y esa desmineralización aguda, ¿cuál es la causa de la Guillain-Barré? ¿Cuál es la causa del Guillain-Barré, señores? Ponga su nombre, por favor, para que no vaya a su consultorio. Es porque es una enfermedad autoinmune que se produce precisamente por alguna razón, el sistema nervioso reacciona como una respuesta autoinmune. Pero tiene una ventaja. Casi todas las parálisis de este tipo se recuperan solas. A los 30 días, la mayor parte, aún los que tienen paro respiratorio, se recuperan. Y se van recuperando. Pocos quedan con alguna falla, la mayor parte quedan normales. Es una enfermedad increíblemente interesante. Profesor, Y ahora está en epidemia, ouch. ¿no? Cuídate. Entonces, el problema, esos pacientes con el respirador, ¿serán terminales? No. ¿Podemos sacar el respirador? Si le saco el respirador, ¿quién lo mata? El que procede, ¿cierto? Pero si es una enfermedad terminal, una enfermedad pulmonar crónica avanzada que solamente respira con máquina, si yo le saco el respirador, ¿quién lo mata? ¿El la sacada o lo mata la enfermedad? No sé, creo que los dos. La enfermedad. Mm. La enfermedad. O sea, esto es para la justificación. Entonces, tú haces eutanasia pasiva solo al paciente